Bueno, estamos con Monseñor José María Arancibia. Él junto con el padre Nelson de la Ferrera fueron con sus respectivas comisiones los responsables de la realización del 10º Sínodo de Córdoba. Bueno, Pepe, te queremos escuchar tu testimonio sobre el sínodo. Bueno, han pasado 30 años y realmente los tengo en mi corazón con un recuerdo maravilloso, ¿no? Trabajamos 3 años con mucha intensidad con estos equipos que seguramente ahora se han recordado y nombrado. Fue un trabajo intenso, largo, pero muy feliz. Realmente creo que lo recuerdo como una experiencia de iglesia maravillosa. Después participé como obispo en los sínodos de obispos y comprendí muchas cosas, o quizás también relacioné el sínodo diocesano con el sínodo de obispos. A su vez, con De la Ferrera habíamos trabajado en los sínodos antiguos, quisimos recuperar la memoria cordobesa sobre los sínodos diocesanos, así que estábamos muy motivados. Yo pertenecí a la comisión de relatores, o fui el responsable de la comisión de relación, o sea que tiene que ver con el tema. El tema lo definió el cardenal Pronto como catequesis de adultos. Pronto se llamó evangelización y catequesis de adultos. Veníamos en un momento de la vida de la iglesia donde Evangelii Nuntiandi Puebla, luego Catequesis Tradende y el Congreso Nacional de Catequesis habían impactado mucho. En realidad los antecedentes eran buenos, teníamos una estupenda definición de la evangelización dada por Pablo VI, pero nuestra inexperiencia era muy grande, absolutamente grande, ¿no? Córdoba no había hecho revisiones, diálogos, planificaciones pastorales, ningún intento de pastoral orgánica, no había hecho nada de esto. Por eso el sínodo fue una maravilla, una sorpresa, y fue realmente un éxito, ¿no? En este sentido. Bueno, al plantear el tema como evangelización y catequesis de adultos, el tema, nos dimos cuenta bastante rápido, era demasiado amplio. Hablar de evangelización, de catequesis y de adultos significaba abarcar la vida entera de la Iglesia. Creo que el cardenal no lo sospechó y nosotros un poco al escuchar el eco de los trabajos previos, el trabajo de las comisiones. Por eso verdaderamente el tema se amplió mucho. ¿Cómo tratar este tema sin hablar de la formación de agentes, el espíritu misionero, el testimonio, la relación con la situación social de Córdoba? Por lo tanto, el tema se amplió mucho. Además, Evangelii Nuntiandi Puebla estaban marcando algunas prioridades que también tuvieron repercusión en el sínodo, ¿no? El sínodo, por lo tanto, preparó propuestas en torno a los 14 temas que se despertaron o se hilvanaron en torno a la catequesis de adultos, y sobre eso preparó las 88 propuestas que son conocidas. Yo tengo que decir que aunque parece un poco extenso y genérico este panorama que planteó el sínodo, en realidad fue un hallazgo, fue una sorpresa grande, ¿no? Córdoba se encontró con un primer planteo de pastoral revisada, orgánica, participativa, en comunión, con un espíritu misionero. Y esto hace 30 años, ¿no? Cuando ahora pensamos a la luz de todo el proceso de la Iglesia en las últimas décadas, admiramos más aquella novedad, aquella sorpresa. Lo que sucede es que cuando el Espíritu regala estas sorpresas, después no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces creo que la gran sorpresa del sínodo, el gran hallazgo del sínodo, resultó difícil de manejar. O sea, no sé si Córdoba estaba preparada para poner en práctica lo que encontró en ese momento, lo que se atrevió a diseñar en ese momento. Bueno, a mí me sucedió que muy pronto me fui de aquí, o sea que yo fui nombrado obispo auxiliar en el 87, al fin de ese año fui nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal,
Y me fui con esta experiencia estupenda de comunión y participación que era el Sínodo de Córdoba, pero ya no seguí el movimiento que Córdoba tuvo. Eso lo conocen muchos de ustedes mejor que yo y podrán analizar este proceso. Yo solo digo porque después la experiencia de la Iglesia entera, vista desde la Secretaría General del Episcopado y después mi episcopado de Mendoza, me dieron etapas también muy fuertes en la vida de la Iglesia, muy exigentes para mí, pero no pude seguir este trayecto. De todos modos, estoy absolutamente convencido que así como el tema de un sínodo debe pensarse muy bien, porque las implicancias, los antecedentes y las implicancias de un tema tienen que llevarse a un sínodo con mucha responsabilidad, también los regalos del espíritu de un sínodo tienen que manejarse con una gran docilidad al mismo espíritu, porque el panorama de pastoral en comunión y participación y una evangelización tan urgida como la que surgió en aquel momento, necesitan ser seguidas, puestas en práctica, ¿no? El sínodo, lo habrán dicho también en otros testimonios, quiso aplicar el método de ver, juzgar y actuar. Por eso la mirada sobre la realidad que se hizo antes del sínodo y la que trajeron los sinodales durante el sínodo fue muy rica, muy completa. Mostraba una Córdoba entusiasta de la nueva evangelización, pero que tenía mucho que hacer todavía, ¿no? Aquella comisión de diálogo, por ejemplo, trajo los testimonios de mucha gente que no estaba participando de la vida de la Iglesia. Pero bueno, el Papa Juan Pablo II había comenzado a plantear desde el 83 y en América Latina el tema de la nueva evangelización. Eso quizás no lo teníamos asimilado todavía, porque recién después de la visita del Papa del 87 caímos un poco más en cuenta de esto. Pero de esto fue un anticipo feliz, precisamente la celebración del sínodo. Muy bien, Pepe. Bueno, muchísimas gracias por este primer testimonio. Creo que es muy rico, muy nutrido y estamos muy agradecidos. Estamos en el Arzobispado de Córdoba, propiamente en el archivo del Arzobispado. Allí está trabajando Celina y vamos a encontrarnos con el padre Horacio Álvarez. Horacio ha trabajado de manera especial en el sínodo y en el archivo de la documentación del sínodo. Estamos acá contigo para conocer un poco sobre el sínodo de Córdoba, sobre qué quedó de aquel acontecimiento, qué cosas relevantes podemos decir respecto del sínodo. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es la preocupación que tenía el cardenal Primatesta después de la celebración del Congreso Catequístico Nacional, una preocupación fuerte por la catequesis y evangelización de los adultos. Entonces, cuando el cardenal anuncia en el año 84 que iba a convocar un sínodo, en una historia larga de sínodos, así que este fue el 10º sínodo de la diócesis, hizo referencia a que el tema propuesto iba a ser la evangelización y la catequesis de los adultos. Horacio, continuamos con el tema del sínodo. ¿Cuánto duró la asamblea sinodal en lo que vos recuerdas? Han pasado 30 años casi, pero si no me equivoco fue durante todo el mes de junio del año 86. Los fines de semana propiamente. Los fines de semana, sábados y domingos. Y concluimos, estaba previsto el domingo último de junio por la tarde, como Argentina jugaba la final del Mundial del 86 en México, por la tarde la conclusión se hizo en la mañana, con la misa de clausura. Bien, Horacio, ¿qué hay en este archivo que vos has guardado con tanto cuidado? En realidad el gran archivador fue Nelson de la Ferrera, que como secretario general del sínodo fue acopiando todo el material de la etapa preparatoria, de la elaboración de los distintos documentos. Yo contribuí dándole forma y metiéndolo en cajas, que son las que están acá, y después Celina, con el servicio acá del archivo, las ha identificado,
con un índice en cada una de las cajas. Pero está todo, todo. Y en línea general, ¿qué documentos encontramos? Encontramos una primera consulta que hizo el cardenal, si no recuerdo mal, fue a fines del 84, a los sacerdotes, intentando precisar un poquito más la temática. Con esa primera consulta se elaboró el primer texto puesto a consideración de toda la diócesis, que se llamó Esbozo, un texto que trabajaron prácticamente todas las parroquias, congregaciones religiosas, instituciones laicales. Fue un trabajo amplísimo, con una gran participación. Los aportes, como suele pasar en estos trabajos participativos, la gente ajustándose a las consignas y a las preguntas o avanzando en algunas otras temáticas que tenían que ver con la realidad de la evangelización. Ese esbozo están al modo de un ejemplo guardadas algunas de las sábanas con los aportes. Fue la metodología elegida, de la cual vos, Guillermo, podés hablar mejor que yo. Sí, recuerdo que con absoluto cuidado recuperamos todos los aportes, los recortábamos aporte por aporte y lo pegábamos en las llamadas sábanas para que estuviesen reunidos los distintos temas, ¿no? Claro. En cada una de las sábanas. Porque el esbozo estaba numerado, eso permitía después poner todos los aportes referidos al mismo número y hacerse una idea de, bueno, por dónde iba la reflexión y la consideración de la diócesis. Horacio, ¿qué fue el documento de trabajo propiamente? Bueno, con esos aportes del esbozo, una síntesis de todo lo que había presentado la diócesis, el Monseñor Arancibia, con la colaboración de Carlos Schick más directa y de los miembros de la comisión, que éramos unos cuantos, le dio forma a lo que se llama propiamente el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo, que era un elenco de 14 temas fundamentales a la hora de considerar la evangelización en la catequesis de los adultos, cada uno de los temas desglosado en una serie de puntos que era importante considerar. Horacio, tengo entendido que también había un reglamento para el sínodo. Sí, claro. Para saber cómo iba a ser el funcionamiento había que dejar como definido una forma de trabajo. El cardenal le pidió a Nelson y a mí que, inspirándonos en el reglamento del sínodo de los obispos, hiciéramos algo que pudiera resultar más o menos operativo para la diócesis. Así que se dio forma al reglamento y el cardenal lo aprobó. Bien. Durante la asamblea sinodal se trabajó en círculos menores. ¿En qué consistía ese trabajo? ¿En qué concluían esos círculos? La asamblea comenzó en realidad con un momento de escucha muy importante, porque creo que fueron las 2 primeras sesiones completas que se escucharon los informes de los decanatos y de representantes de la vida religiosa, de los movimientos laicales. Una escucha que mostraba un poco el contexto en el cual estábamos pensando este tema. Incluyó algunas iluminaciones. En ese momento hablábamos de relatores y de relaciones, y después recién comenzó la constitución de los grupos, 14 grupos, uno para cada tema, y más de uno en algún tema, creo, y esos grupos se abocaron fundamentalmente a elaborar propuestas. Yo tengo el recuerdo que en los grupos se anotaba la gente según su afinidad, según su búsqueda personal, ¿no? Quizás en algún grupo se había muchos anotados o algunas, mejor dicho, recuerdo ahora, más de una alternativa proponían las personas y entonces la secretaría los constituyó teniendo en cuenta eso. Horacio, entonces, para ir concluyendo esta presentación, ¿en qué terminó el trabajo de los círculos menores y cómo eso se condensó en la propuesta final del sínodo? Cada círculo menor o grupo presentaba una serie de propuestas
yo no recuerdo si había algún límite para la cantidad, no lo recuerdo, pero puede haber habido alguna sugerencia de no extenderse demasiado, y esas propuestas eran sometidas a la consideración y a la votación de la Asamblea con la posibilidad de aprobar, no aprobar o aprobar introduciendo modificaciones. El placet iuxta modum. Con los modos fue otro trabajo bastante arduo porque había que primero identificar cuáles eran las modificaciones sugeridas, cuáles eran las que se podían realmente incorporar porque mejoraban la propuesta, la hacían más nítida, más clara. Ese fue un trabajo muy grande de la Secretaría del Sínodo con la supervisión de Monseñor Arancibia y Nelson de la Ferrera. ¿Y la elaboración del documento final, o como lo llamasen, quedó a cargo de esa secretaría también? Claro, el documento final que recogía todas las propuestas aprobadas con las modificaciones introducidas y una nueva y última votación de la Asamblea es lo que se pone en manos del cardenal como conclusión del trabajo sinodal. Recién estábamos comentando cuántas propuestas finalmente quedaron. Haciendo un repasito del texto, 88 propuestas. Bueno, muchas gracias, ahora sí. Bien, Pepe, ha sido realmente muy rico el primer momento de diálogo. Yo quisiera que lo continuemos ahora. Y la pregunta va por este lado. ¿Qué significó para ustedes como sacerdotes de Córdoba en el momento del ministerio en que estaban viviendo encontrarse con esta tarea tan grande, con esta responsabilidad de llevar adelante, de cargar en los hombros la responsabilidad de la realización de un sínodo? Es verdad que la carga era grande, pero la ilusión también lo era, ¿no? El entusiasmo también lo era. Como he dicho, yo tuve como hobby el estudio de la historia de los sínodos en Córdoba, y así pudimos publicar los 3 primeros y algunos artículos después. O sea que la experiencia sinodal era para mí una cosa que había despertado la curiosidad y que la había estudiado al menos en la historia. Claro que los momentos eran distintos, ¿no? Cuando se celebró el sínodo del 86, hacía 80 años que Córdoba no tenía un sínodo diocesano. Nos costó encontrar el número 10 para ponérselo precisamente porque algunos sínodos han sido perdidos y nunca pudimos encontrar sus actas, ¿no? No sabemos por qué. De los 9 sínodos anteriores, de algunos tenemos todo completo, registrado, y de otros poco y nada. Pero por eso digo, el entusiasmo era grande también. No teníamos una experiencia concreta, pero teníamos la ansiedad de volver a vivir aquellos momentos de comunión que habían sido los sínodos como experiencia de iglesia, y también creo que nos movía este llamado a una evangelización planteada, como la planteaba Evangelio Nunciandi, fruto de un sínodo también, ¿no? Porque esa exhortación como catequesis tradende habían sido frutos de un sínodo difícil. Fue el del año 75, fue Evangelio Nunciandi, el sínodo había sido un par de años antes y había sido un sínodo difícil. Por eso teníamos un gran entusiasmo, gran ilusión, y así la llevamos adelante. Por otro lado, fue un sínodo donde el grupo de colaboradores fue amplio, fue grande. En la preparación de estos 2 años, 85 y 84, se vio la necesidad de que hubiera grupos de trabajo. Eso facilitó mucho la tarea, porque no eran 2 o 3 personas que llevaban adelante un sínodo, sino que las comisiones eran nutridas, había gente entusiasta, gente de distintas edades, gente ingeniosa, gente que supo proponer y llevar adelante muchas tareas, ¿no? Como la publicación de un boletín, como las consultas que había que hacer, como la tabulación, ¿no? La tabulación, pero también la consulta a los decanatos, ¿no? Así que realmente debo decir a la pregunta o al planteo que usted me hace, hubo una carga pesada, pero también un gran entusiasmo por el momento que la Iglesia vivía. El cardenal no era muy habilidoso para compartir este entusiasmo.
Él se sentía el jefe, el que guiaba y el que tenía mucha gran experiencia de los sínodos de obispos. Nos facilitó esa experiencia y esa habilidad de él de poder hacer un reglamento que calcado, copiado o inspirado, mejor dicho, en el sínodo de obispos, pudiera conducir la asamblea sinodal. En eso fue un revisor de que necesitábamos un instrumento que guiara una ordenada y respetuosa participación. Bueno, muchas gracias. También otra inquietud. ¿Hay algunos acontecimientos sucedidos en la asamblea o alguna experiencia particular en la asamblea que recuerdes así más intensamente? Bueno, a mí me impresionó esto, ¿no? Cuando gente capaz, gente de iglesia, gente entusiasta se junta muchas veces, tiene que elaborar juntos, siempre sobresalen personalidades que quieren marcar, insistir en lo suyo, como otras personalidades que, un poco atemorizadas, tienen actitud contraria, ¿no? Eso se vive en el sínodo, se llaman personajes, digamos así, de una gran personalidad, de una visión muy clara de lo que querían y de lo que creían que el sínodo tenía que lograr. Bueno, mi experiencia fue que el modo de llevar adelante el sínodo, de recoger, de volver a proponer, de discernir, de discutir entre varios, de hacer grupos de trabajo, de tener que votar proposiciones y justificarlas, fue haciendo que precisamente esos impulsos, esas personalidades, esas exigencias fueran realmente tratadas en un clima de verdadera participación, de forma que no por ser insistentes o muy convencidos salirán con la suya, o de forma no por ser un poco tímidos iban a quedar sin decir lo que pensaban, ¿no? Porque los grupos fueron chicos, ahí se procuró que todos opinaran. Por eso fue una experiencia inédita, una experiencia estupenda de participación, ¿no? Que, dada en una diócesis que no tenía una trayectoria en este sentido, creo que fue un regalo del Espíritu Santo, ¿no? Ciertamente. Bueno, vamos a dejar también una anécdota. Les resultó muy difícil a la comisión discernir la necesidad de realizar el cierre del sínodo anticipadamente por el partido de Argentina. No, esta como otras cosas se acomodaron muy bien, ¿no? Cuando se empezó a hacer la agenda del sínodo, nos parecía que cómo íbamos a convocar gente tan distinta, párrocos, decanos, laicos, profesionales, a un trabajo conjunto. Sin embargo, todo resultó muy bien. La agenda se hizo después de consultar a esta gente y la gente cumplió su agenda, y que hubo que introducir alguna reforma como esa, la gente se adaptó muy bien. Eso revela el buen espíritu que la gente tuvo. Sin duda que algunos momentos de espiritualidad que el sínodo tuvo influyeron para que este espíritu eclesial pudiera mostrarse y dar estos frutos. Bueno, Pepe, realmente muy rico. Muchísimas gracias por este tan amplio y lindo testimonio. Muy bien, gracias. Guillermo, hermano y amigo, pose encuentro casual en el atrio del arzobispado, quedé con la pulga en la oreja por el tema del sínodo, y no quiero hacer la gran Néstor, mirando para el otro lado. Rumia que rumis, me atrevo a señalar 3 aspectos que pienso son fundamentales: dinámica sinodal, temática precisa y claramente presentada, y marco de referencia. Dinámica sinodal. Creo que fue lo más valioso de la experiencia sinodal 1982-1986. Aprendimos mucho de la dinámica constante impresa en la diócesis de Quilmes, constante ida y vuelta y preocupación por involucrar todas las comunidades y niveles. Temática precisa y claramente presentada. Por supuesto que dependerá de la propuesta de quien convoca y de la habilidad catequística de la comisión asesora y ejecutiva.
Esto falta un poco en la dinámica comunitaria y diocesana en estos últimos 15 años. Marco de referencia. Me refiero a un contexto eclesial común de fondo y de luces orientadoras. En el Sínodo de 1986 fue la referencia constante a Puebla, comunión y participación, y sus directivas doctrinales catequísticas, ya que la consulta sinodal era catequesis y evangelización de adultos. Me atrevo a señalar en este punto memoria y actualización del Concilio Vaticano II a 50 años de su clausura. Último intento explícito de Juan Pablo II con el jubileo de la Encarnación y ahora Francisco con el jubileo de la Misericordia. Basta recordar Tercio Milenio Ineunte 36 y ahora la bula de la convocatoria a la que sugiero darle bula. Bueno, estamos con Cecilia Allende. Muchos de ustedes conocen a Cecilia. Tiene un largo camino hecho en la vida eclesial de Córdoba. Ella ha sido una de las representantes laicas en el sínodo. Contanos, Cecilia, a quién representabas, si tenías compañeros que también como laicos representaban a otras asociaciones. Bueno, yo venía por la Acción Católica. Estaba también Rolando Gijena, me parece que estaba Omar Candela. No me acuerdo la condición por la que venía Rubén Layún. Rubén Layún fue presidente de la JOC en su momento. Él tiene unos años más que yo y estuvo a cargo de la JOC. No me acuerdo en calidad de qué, pero con él trabajamos mucho. Después, ¿quién otro te dije? La Nina Pinto de Frías, ya te la nombré. Bueno, no me acuerdo quién otros hay. De Gina Soteras, otra de las que estaba. Y bueno, no me acuerdo. ¿Cuántos nombres que resuenan mucho en la memoria eclesial de Córdoba? No, y la verdad que para mí fue de las experiencias eclesiales más hondas, más profundas. Es como si Dios me hubiera dado la gracia de descubrir realmente la iglesia. Porque ¿sabes qué? Está bien que yo siempre creo que he vivido sintiéndome muy partícipe de la iglesia. Pero fue la primera vez, y creo que no he vuelto a tener otra oportunidad, que vi como la totalidad. Uh-huh. Eso fue una cosa que me impactó. Estábamos todos a pie de igualdad. Sacerdotes, obispos, bueno, no sé si el término pie de igualdad, pero todos participábamos a su manera. Sí, me llamó la atención, por ejemplo, con su silencio, cómo nunca se retiró de las sesiones primatestas, que en ese momento era el obispo de Córdoba. Claro. Escuchó todo. Y el que convocó al sínodo. Claro, eso me pareció muy interesante. Después, poder compartir con los religiosos, con los miembros de parroquia, con los miembros del clero secular, incluso poder disentir. Había momentos de tensión, pero era bueno eso, porque, digamos, vos veías que estaba cada uno con lo que era, con lo que tenía, con el bagaje que traía por su historia personal, y todo eso pudo convivir. Uh-huh. Otra cosa que me encantó y que me sorprendió, porque no sabía que era así, lo descubrí en el sínodo, la forma de votar. Ah, mira, ¿te acuerdas de las votaciones? Sí, es que me encantó. A mí será porque me gusta la política y me encantan las elecciones, que me gustó cómo se votaba. Porque realmente es un voto tuyo. Porque no es que tenga que estar adherida totalmente o rechazando totalmente, que es lo que normalmente te ponen las elecciones. En cambio, este modo, digamos, con corrección, me parece fantástico. Porque acordás en una medida y podés discordar en otra. O perfeccionar esa idea inicial. Entonces, la propuesta se enriquecía mucho más. Sí. Esa es de las cosas que a mí me impactaron. Estás recordando una cosa muy linda, que es un montón de trabajo para la Secretaría del Sínodo bueno, después. Como eso a mí no me tocó, no importa. Digamos,
Pero me pareció, pobres los secretarios, pero riquísimo. Bien, Después, otra cosa que me gustó muchísimo, que el padre de la Ferrera nos pidió que le ayudáramos con unas encuestas previo al sínodo, convocando a gente de distintos ambientes, de la cultura, de la ciencia, de la medicina. Me acuerdo que en el hospital privado una encuesta hizo Agustín Cairo, que ya murió. Para el mundo de la ciencia lo llamamos a Maistegui. Después con el mundo de la cultura tuvimos unas reuniones en el arzobispado en que vinieron gente de teatro. Había uno que era un muchacho que era judío, era perteneciente a los elencos independientes de Córdoba. Primero que estaba con los ojos abiertos como tuco, de lo que lo hubiéramos llamado, porque nunca pensó que él iba a entrar al arzobispado de Córdoba, y menos para que le preguntara cuál era la imagen que él tenía de la iglesia. Te digo que fue bastante duro la imagen que tenía, pero fue lindísimo que mucha gente se sintiera primero convocada a decir cómo miraba la iglesia, y en segundo lugar fue lindo para nosotros, que después le ayudamos al padre a hacer como la síntesis de la reunión y tratábamos de categorizar las cosas que iban saliendo, porque nos dio una visión de cómo nos miran muchos de afuera, porque muchos de los que participaron de esa consulta no se sentían parte. Puede ser que estuvieran bautizados, pero lo importante es que vos te sientas que sos de o perteneces a, y eso muchos de ellos no. Vos estás hablando de la tarea de una comisión de diálogo con la cultura. Exactamente de eso, fue fantástico. Mira, yo no sé si fue fantástico para el sínodo, pero para mí fue lindísimo. Y después me acuerdo que tabulábamos todo eso con Rubén Layún, un muchacho Carranza, que también era de la JOC, Ana María Tonellier, Rosa Villalba y yo. Entonces íbamos haciendo como la síntesis. Qué bueno. ¿Y hay otra cosa que recuerdes del sínodo? Lo de las votaciones, eso me gustó mucho. Las discusiones, por momentos era, pero a mí me educó mucho porque uno tiene que regular sus pasiones, ¿no? Y eran momentos que había cierta tensión entre las distintas líneas de iglesia. Además ahora es como más light todo. Vos tenés mucha conciencia de que realmente estaban representadas las distintas corrientes, sí. Sí, totalmente. Mira, en mi comisión, por ejemplo, estaba el padre Quito Mariani. Quito es el de la cripta, no el de Villallende. Efectivamente. Bueno, yo con él muchas cosas no estaba de acuerdo. Es un hombre muy capaz, muy inteligente, habilísimo para discutir, habilísimo. Entonces uno tenía que hacer todo un esfuerzo de diálogo. Además, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Mira, yo no sé, pero la vida me enseñó que cuando todos estamos de acuerdo hay que pensar dos cosas. O somos infelices o somos obsecuentes. Y en segundo lugar, ¿quién maneja? Eso en el sínodo me dio la sensación que no se dio. Por lo menos en el círculo que a mí me tocó. Que pueda haber habido triquiñuelas para... Eso es tan humano y está presente en todos lados. Es decir, fue una reunión de iglesia, pero una reunión de hombres de iglesia, no de ángeles. Y toda la pasión de la discusión del momento estaba presente. Ceci, te voy a hacer una pregunta que no tenía prevista. ¿Cómo no? El obispo está por convocar a un nuevo sínodo. Ajá. ¿Lo ves con mucha expectativa? Yo, vos sabés que pienso que sí, porque mira, uno no sabe qué frutos tiene inmediatos, pero a la larga va haciendo que la comunidad empiece a tomar conciencia de todos los problemas. Cuando yo vine al sínodo, tenía 30 años menos que ahora, o sea, tenía 30 años menos, tenía 42, voy a cumplir en octubre 73, así que es muy fácil. El problema de la formación de los adultos no me lo había planteado tan a fondo. Mira. Entonces, a mí me hizo tomar conciencia de la carencia que teníamos. Y con el caminar, empezar a caminar, porque después me he empezado yo a dedicar a la catequesis de adultos, un poco con la escuela de laicos, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora en la parroquia del Pilar soy catequista de adultos. Qué bueno. Y ya llevamos como
8 bautismos de adultos. Mirá. Bueno, te digo, no solo se necesita la buena voluntad del que viene a pedir el servicio, sino que también tenés toda una historia de vida por detrás y toda una situación de vida de ahora. Que, por ejemplo, hacia los tiempos que la gente le puede dedicar. Claro, claro. Sí. Hoy en día la vida, y desde hace varios años, para el adulto es exigida. Y sobre todo para el adulto, digamos, que está entre los 35 y los 55, 60 años. Es decir, que está activo todavía. Entonces, tiene muy ocupado sus tiempos y viene con mucha expectativa, pero también con muchas cargas. Seguro, y eso seguro. también hay que saber equilibrar y regular. Sí, la verdad que muy agradecido, has dejado un testimonio muy lindo y muy rico del sínodo. No sé si te queda algo por decir, pero... No, mira, yo lo único que te digo siempre es dar gracias a Dios, porque la verdad que para mí fue una cosa muy grande, muy grata, me ayudó mucho a mi visión de iglesia, a mi formación personal, así que lo único que puedo decir es gracias. Bueno, y gracias a vos porque Sí. seguramente a los curas nos va a hacer mucho bien escuchar esto. Existe una conexión pastoral muy estrecha entre el plan pastoral y el próximo sínodo. El camino pastoral ha preparado, en cierto modo, un camino, un estilo y un espíritu sinodal en nuestra arquidiócesis. Y por otro lado, este sínodo del siglo XXI que viviremos resignificará y confirmará el camino eclesial realizado a lo largo de estos años. Esta es una buena ocasión para hacer una memoria agradecida del plan pastoral arquidiocesano, el cual tuvo su origen en el proceso iniciado a partir del año 1999 con la preparación del gran jubileo del año 2000, el encuentro eucarístico nacional de ese mismo año y la consulta de la Conferencia Episcopal Argentina al iniciar la revisión del documento Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización. Con las primeras jornadas pastorales en el año 2000, respondimos a la invitación que el Papa Juan Pablo II hiciera a toda la Iglesia y que posteriormente reafirmara el Papa Benedicto XVI, un renovado anuncio del Evangelio en el ámbito de las iglesias locales. En esa etapa preliminar, entre los años 2001 y 2002, fuimos poniendo nombre a lo vivido, y los frutos visibles de esos primeros años constituyeron las líneas de acción pastoral y los criterios pastorales. Las líneas trazaban un punto de partida que permitían explicitar una dirección y los criterios concretaban el modo de vivir y caminar eclesialmente. A partir de los años 2003-2006 comenzó específicamente la elaboración del plan pastoral y delineamos el rostro ideal de nuestra iglesia, plasmando en 7 ideas fuerza junto a la elaboración del diagnóstico pastoral que contenía los aspectos más desafiantes de la realidad en 7 núcleos diagnósticos. Durante el año 2006 se identificaron 4 procesos fundamentales y los momentos del itinerario pastoral: querigmático, comunitario y misional. En cada uno de ellos se planificaron planes cortos. El año 2013, haciendo un alto en el camino, nos permitió reconocer el paso de Dios en este itinerario y relanzar la marcha, con un ejercicio de memoria agradecida y evaluación de los instrumentos y propuestas realizadas. Entre otras cosas, reconocimos que vamos incorporando y aprendiendo un estilo de trabajo con otros expresado en acciones como la participación en actividades eclesiales y sociales, el asumir juntos las problemáticas para encontrar soluciones, el discernir y planificar comunitariamente, en el intercambio de experiencias, entre otras, y en actitudes como la valoración de los carismas, el saber delegar y permitir la corresponsabilidad, el permitir el disenso y construir acuerdos a través del diálogo, un reconocer y tener en cuenta las distintas realidades comunitarias en respeto a la diversidad en los modos asumidos al salir y estar presente. En la actualidad, ya estamos en el tercer plan corto 2014-2016 del momento comunitario. A lo largo del recorrido han existido diversos grados de recepción y compromiso con el plan pastoral.
críticas constructivas y aportes valiosos junto a una intensa participación. Nos dispusimos a un salir en comunidad de todos y a todos. Vamos percibiendo que el plan pastoral no es algo más por hacer, sumado a todo lo que ya se realiza, sino un espíritu común que nos anima a evangelizar y se recrea de acuerdo a la realidad de cada comunidad. Algunos de los siguientes son signos que nos hablan de un espíritu sinodal en el camino pastoral de estos años. Jornadas y encuentros pastorales como espacios de diálogo, comunión y participación a lo largo de estos 16 años. Las jornadas y actividades propuestas a nivel de zona pastoral que nos han fortalecido en el ejercicio de caminar con otros, integrando la variedad de vocaciones, carismas y ámbitos pastorales. La realización de gestos diocesanos en cada comunidad, ayudándonos a hacer proceso, en discernimiento del paso posible y en clave de encuentro con nuevas realidades. La conformación y consolidación de las comisiones zonales en una búsqueda de mayor identidad. Los pasos dados en la articulación y trabajo en las escuelas, con el aporte y servicio de las escuelas enlaces y la animación de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica. Las visitas pastorales del arzobispo a los consejos pastorales parroquiales, a las comisiones zonales, a los consejos de asuntos económicos. El salir al encuentro de otras instituciones y ámbitos de la sociedad y la cultura, para buscar y caminar juntos en orden a la construcción de la sociedad. La elaboración de los proyectos de formación sacerdotal, tanto inicial como permanente, y el proceso participativo en su elaboración. El proceso de unificación de los institutos de formación teológica y la creación del Instituto Teológico de Córdoba. El proceso de unificación de las juntas de religiosos y religiosas en la subsede Confar Córdoba. El proceso de comunicación institucional y la creación de la comunidad digital. La conformación del Consejo de Pastorales Sociales. La conformación del Consejo de Movimientos y Asociaciones Laicales y la realización de jornadas anuales. El camino realizado en torno a la pastoral de juventudes y la elaboración de las orientaciones diocesanas para la misma. El proceso realizado por la Pastoral Vocacional Diocesana con la integración de carismas y propuesta de Expo Carisma, Semana de Oración por las Vocaciones. El diálogo ecuménico e interreligioso en distintos ámbitos, con la propuesta y estilo de trabajo para la realización de celebraciones interreligiosas por la patria. La creación de los fondos solidarios parroquial y sacerdotal, como así también el Fondo Sacerdotal Compensador. La realización de los encuentros sacerdotales en articulación al plan pastoral, ejercitándolos en el discernimiento comunitario. El camino realizado en el discernimiento y formación de los diáconos permanentes. El proceso y el espíritu de trabajo asumido en los ámbitos del Consejo Pastoral y de Asuntos Económicos Arquidiocesanos. Son algunos de los signos que podemos reconocer entre muchos otros. Este renovado anuncio del Evangelio se une a una larga historia. Somos herederos de una vida y una tradición que se remontan a los orígenes de nuestra arquidiócesis. A la vez tenemos conciencia que necesitamos situarnos en un nuevo paradigma de conversión pastoral. El sínodo será una oportunidad de asumir verdaderamente una evangelización nueva en sus expresiones, métodos y ardor.